Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Hoy, especial entrevistas. Capítulo 30, entrevista con Montse Cosín. Hola, soy Alberto Segovia y hoy tengo el inmenso placer de presentaros a Montse Cosín, maestra del método desde hace más de 20 años y una de las mejores exponentes del Pilates puro y de calidad. Montse decidió nacer el 5 de abril de 1962 a las 8 de la mañana en la ciudad de Madrid, aunque solo fuese para nacer donde tenía que nacer, ya que Montse no se considera madrileña, sino que ella se declara abiertamente de espíritu gallego, porque es en Galicia, al norte de España, donde se crió. En cuanto a su faceta laboral, Montse ejerció como bailarina profesional en varios países y compañías internacionales. En esta parte de su historia cabe destacar que las lesiones y los contratiempos físicos fueron una desafortunada tónica general durante toda su carrera en el mundo del ballet. Conoció el método Pilates de la mano de muchos de los mejores allá por los años 80, incluyendo elders como nuestra querida Romana Kiranovska, y declara que su mentor fue Julian Lidlford, personaje del que desconozco absolutamente todo y sobre el que le preguntaremos en unos minutos. Montse, a su vez, ha sido y continúa siendo maestra de muchos de los mejores y más afamados presenters internacionales, y también ha sido la encargada de traducir el examen de la PMA al castellano junto a nuestro querido Ricardo Jaramillo. A principios de los años 2000, nuestra protagonista se unió a la escuela de formación Pilates Integrated Balance, gracias a su amistad con Kristen Belkamp, y comenzó a trabajar junto a ella como Master Trainer, expandiendo la formación de la escuela fuera de los Estados Unidos, a Suiza, España y México. Y actualmente la localizamos en Estados Unidos, lugar donde lleva viviendo desde hace unos años una nueva aventura que dura hasta el día de hoy, momento en que conectamos con Montse Cosín en directo para entrevistarle, lo mejor que este humilde aprendiz de podcaster pueda y sepa, para finalizar nuestra conversación confrontándola ante El testamento según Joe Pilates, nuestro cuestionario más intimista. Y ahora sí que sí, te dejo con la entrevista a nuestra queridísima compañera Montse Cosín. Hola Montse, muy buenas, ¿qué tal estás? Ay, Dios mío, pues que se me saltan las lágrimas de escucharte. Que muchísimas gracias. Al Y de revés, verdad muchísimas gracias a ti. que es un honor, pero de verdad que es un honor no sé, el estar aquí, el que me hayas querido entrevistar ay, Dios mío, que me voy a poner a llorar. Es justo lo contrario, te doy la más sincera de mis palabras que el honor es mío, o sea, el honor es mío, de verdad. Iremos viendo a lo largo de la entrevista para los que aún no te conozcan. Es un auténtico honor tenerte aquí y la verdad, muchas gracias por lo fácil que has hecho todo, o sea, genial, te lo agradezco en el alma. Ay, gracias a ti, Alberto, otra vez. Bueno, ¿qué tal estás hoy? Pues muy bien, pues un poco nerviosilla, te contaré. O sea, llevo una hora meditando porque, ¿sabes? Con esas manías que una tiene antes de algo, pues igual que cuando voy a dar una clase me pongo nerviosa y tengo que centrarme yo, pues hoy para tu entrevista no eres menos. Y Gracias. he dado clase por las mañanas y luego nada, pues aquí encantada de estar contigo y de charlar un ratito. Muchísimas gracias, lo mismo digo, es un placer. Sí preguntarte, porque te pillamos en Estados Unidos, pero ¿en qué parte de Estados Unidos estás ahora mismo? Estoy en Miami, en Florida, y llevo aquí, pues, 10 años, 11 años, no sé, yo esto de las fechas lo llevo muy mal, ¿eh? Bueno, has echado Eh, raíces allí. sí, sí. Llevábamos como, yo creo que es el sitio donde más tiempo, desde que nos hemos casado, donde más tiempo hemos estado, la casa que más tiempo hemos vivido. Sí, Qué bueno. y ¿Y los niños llevamos también han 30. echado raíces y al final os quedáis allí o tenéis pensado volver en algún momento? No, yo me voy a Galicia, vamos, yo aquí en cuanto nos jubilemos nos vamos para España, pero vamos, corriendo. La idea es que, bueno, yo creo que yo no me voy a jubilar en la vida, pero en cuanto Diego se jubile, pues el volver, tenemos nuestra casita en Bayona, Oh, que ahí es su casa y la casa de todo el que quiera venir a verme.
y la idea es volver. Pero, pues no sé, a lo mejor, pues, no sé, estamos la mitad del tiempo aquí o la mitad del tiempo allí, o bueno, la vida nos irá llevando por donde, no sé. No quiero hacer planes, hace mucho que dejé de hacer planes y entonces, pues, Desde ver la luego, vida como con vaya la viniendo. vida, con la vida nómada que has tenido, yo creo que era de lógica dejar de hacer planes casi. Sí, 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 sí. Es más que a los 4 años, porque en cada sitio hemos estado como periodos de 4 años, a los 4 años estar aquí era como ya, nos vamos, ¿a dónde nos vamos? Pero bueno, la vida nos irá diciendo. Yo soy de las que vivo al día, intento vivir intensamente cada minuto y bueno, pues donde me vaya llevando la vida. Muy bien. Sí preguntarte, porque siempre nos gusta empezar las entrevistas a los entrenadores top que pasáis por el podcast de Pilates 4K. Nos gusta empezar siempre por vuestra niñez, porque en tu caso sabemos que naciste en Madrid, pero realmente te consideras gallega de adopción. Y si preguntarte, que ya me lo has respondido, ¿en qué parte de Galicia te criaste? ¿En Bayona o en otra zona? En Bayona, en Playa América, más bien en Playa América. Qué bonito. Mi abuela era de La Coruña y se casó con un ingeniero naval, que era mi abuelo, que era catalán, pero ahí las raíces gallegas llevaron más. Entonces, bueno, tuvieron 6 hijas, una de ellas mi madre, Ajá, y gallega, 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 gallega. Y a pesar de vivir en Madrid, pues la casa de mi abuela estaba en Playa América sí. y ahí crecimos, vamos, estábamos entre Madrid y Galicia y esos veranos de 4 o 5 meses, en cuanto podía, mi madre nos metía todos en el coche o en el tren y para allí que nos llevábamos. Entonces, mi madre fue la primera en casarse de sus hermanas y yo fui la primera en nacer de 30 y tantos primos que somos. Entonces, pues al final, después de mí, nacieron, pues yo no sé, somos 6 hermanos, pero todos nos vamos llevando un año, un año, un año, un año, más mis tías, entonces éramos ahí una chiquillería que Tremendo. crecimos en verano, pues la casa de mi abuela estaba enfrente del mar, no había carretera en ese momento, eran unas dunas inmensas con una playa maravillosa, había muy poquita gente y detrás era la vía del tren, pasaba el tranvía y maizales y monte. No había nada, entonces pues no había ningún peligro y crecimos pues entre el monte y la playa, descalzos, subida a los árboles Qué maravilla. y mi madre pues yo creo que me metió a bailar pues para ver si conseguía hacer de mí una señorita, porque era la más burra, la que trepaba más alta del árbol, la que corría más y cuando veo esos vídeos que tenía mi padre grabados no paraba quieta, estaba todo el día corriendo para un lado, corría para el otro, me subía a una de esta, me subía a la de esta. Y nada, y así, esa fue mi infancia, absolutamente maravillosa. O sea, la mayor de todos los primos y de todos los hermanos, Mm, con lo cual un poco la responsabilidad la has llevado desde pequeña, en cierta manera. sí, sí, sí. Ah, porque enseguida empecé a cuidar de mis primos cuando luego me doy cuenta y digo, pues si era una macaca, si debía tener 12 años, 13 años. Y bueno, cuando mi hermana nació yo tenía 8 años y me la pusieron a dormir conmigo y yo la cuidaba por las noches. La cuidaba por las noches, la vestía, luego empecé a llevarla al colegio, luego nació mi hermano David, que me llevo con él 11 años, y también les iba a recoger al colegio, les daba la comida, les daba la cena, o sea, O y sea, tu con madre se encargaba de los más recién nacidos y los demás te los iba pasando a ti, ¿no? sí, no, o sea, Una éramos todos, cuestión de pero entre día a día había que sacarlo toda la familia y así se funcionaba era siempre, la claro. mayor, luego hay 4 chicos, entonces al ser, ¿sabes cómo era esa época? Sí, Era totalmente. mujer, era niña, pues y era muy mamá también, entonces yo creo que pues no me quedó otra. Y cuando mis tías también se marchaban, era una colección de criaturas por en medio, entonces pues yo me quedaba cuidando prácticamente de todos los niños. Y, y no sé, yo creo que de ahí me viene ese espíritu de, no sé, de cuidar y de que también que me encanten los niños, porque me apasionan los niños, soy Sí, súper madraza también. qué bueno. Dices que tu madre hubo un momento en que ya decidió llevarte. ¿Qué fue primero? ¿Ballet? ¿Danza? ¿Dónde fue lo primero a lo que te decidió apuntar? Yo, o sea, en esos momentos, pues eso, no había dinero tampoco en mi casa y entonces pues me llevaron al conservatorio de danza cuando era muy Ajá, pequeña y me recogía la tata, que era
Mi abuela tenía una portuguesa que entró en su casa con 14 años y se murió en su casa y ha sido para mí como otra abuela y para mi madre como una segunda madre. Entonces ella era la que me llevaba, pero llegó un momento que lo dejé, yo creo que lo pasaba muy mal, lloraba mucho, me llamaban gordita, yo tengo ese recuerdo de que me llamaban gordita y sufría, entonces lo dejé y lo ¿Esto qué dejé podía ser? ¿Con 6, 8, 10 años? ¿Qué podía ser esto? con 6 años. Yo creo Ah, que tenía 6, era muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Imagínate una niña con 6 años gordita, pues imagínate. sí, imagino, claro. Y aquello era la vieja escuela y lo dejé de bailar y ahí empecé, pues eso, me metí en todo tipo de deportes y en lo que había, pues en el colegio, lo que tocaba. Y empecé a bailar otra vez cuando nos habíamos cambiado ya a una casa más grande. Vivíamos en Modesto de la Fuente, en Madrid, y nos cambiamos enfrente del Parque de Berlín a unas casas de protección oficial del Consejo. Mi padre trabajaba en el Consejo de Investigaciones Científicas, era químico. Ajá. Y ahí detrás había un centro que antes había sido de las, yo no sé, de las juventudes, yo qué sé, de algo. Y estaba desierto y lo tomaron pues artistas. Entró Luis Fuentes, entraba mi madre, iba a clases de guitarra y ahí Qué empecé bueno. yo otra vez a bailar. Y íbamos, vamos, pero éramos ocupas, total. O sea, Eso te iba a íbamos decir. con un candelabro, sí, íbamos con un candelabro y con un, ¿cómo se llaman estos que tienen gas? Un Calefactor. camping gas, con un camping gas, porque nos moríamos de frío, y ahí empecé otra vez a bailar. Y ahí me apasionó. Eso te iba a decir. Ese fue tu enamoramiento real, claro. Ahí me enamoré del baile y ahí dije, aquí, o sea, y me acuerdo que mis hermanos se metían muchísimo conmigo porque decían que el baile no era un deporte y yo me pegaba con ellos a todas horas. ¿Cómo que no es un deporte? Pues estoy haciendo más ejercicio que vosotros, porque ellos jugaban al hockey en semiprofesional y corrían, entonces pues yo dejé un poco también de ser burra y de empezar un poco a, a meterme más en el camino del baile. Ujú. Y yo, bueno, hasta que al final veían mis dedos ensangrentados y les chinchaba por el camino de la por del pasillo de mi casa con todos mis dedos llenos de sangre y sin uñas para que se Guau. callaran la boca. Pero ahí me enamoré del baile, ahí me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré y ya no lo dejé. Lo que pasa que es que, bueno, pues al acabar COU, mi padre ahí me cogió y me dijo que tenía que estudiar, que tenía que Exacto. Justo estudiar. antes de entrar a la universidad, te dijeron, sí, el baile está muy bien, pero Pero ahora estudiar. Y bueno, lo pasé muy mal, me peleé mucho con mi padre, pero ahora lo entiendo, porque él fue un hombre que se hizo a él mismo, que hizo una carrera vendiendo periódicos ujú, y para él lo más importante es darnos una educación y darnos una carrera. Y en aquella época no había nada, o sea, no había fisioterapias, no había, o sea, eran carreras superiores, no había nada de artes como hay ahora. sí, Entonces, ahí me dijo a estudiar. Entonces, pues yo tenía ya el afán ese de querer ayudar y dije, pues me meto en medicina. Y por aquellas tenía un medio noviete que era médico y me dijo, pero tú estás loca. Me llevaba además como 8 años. Si te pones a estudiar medicina vas a tener que dejar de bailar, no, no es compatible. Y entonces, pues ahí decidí estudiar biológicas. Me metí a estudiar biológicas, pero mi padre ahí dijo, se deja de bailar, lo que pasa que nunca dejé de bailar. Seguí bailando a escondidas y en sí, aquel momento, como ibas a clase o no ibas a clase, tú tomabas notas y pues con que aprobaras los exámenes, pues ahí nadie se claro. daba cuenta. Entonces, pues saqué biológicas y en tercero de carrera me ofrecieron en el Centro de Biología Molecular Ujú. entrar a hacer unas prácticas. Y entonces, pues eso era una oportunidad que tampoco podías dejar ir. Entonces me metí en el departamento de virología del Centro de Biología Molecular ese verano y empecé a hacer ahí mi tesina, pero estaba en tercero de carrera y lo que pasa que es que sufría muchísimo porque es que no me daba tiempo de llegar a mis clases. Yo iba todos los días rigurosamente 3 o 4 horas a bailar y entonces mi jefe en el Centro de Biología Molecular, al Sí. empezar cuarto de carrera, que vio que estaba sufriendo muchísimo, me dijo, Monse, te voy a mandar a Madrid al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que estás en el centro de Madrid y que puedes empezar a compaginar.
Entonces, yo creo que fue en cuarto o en quinto de carrera, no me acuerdo muy bien. Me fui a Madrid, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ujú. y con la gran suerte de que mi jefe era un apasionado de la música y del arte. Y Sí. entonces, al acabar la carrera, me dieron una beca de investigación, pero este hombre me metía todos los días en un taxi y me llevaba a mis clases de baile y a mis Qué rehearsals. bueno. Por aquella yo estaba ya en una compañía amateur, no era un stop, y seguía bailando, estaba en International Ballet School con Yvonne Hunt y, bueno, antes también había estado con Luis Fuente, pero estábamos, entonces yo por lo menos seguía bailando. Y todos los días me metía en un taxi a mediodía, iba a mis clases, volvía y después colgaba mi bata, mis tubos de ensayo y después al acabar me volvía otra vez a bailar. Y así seguí y así me doctoré, hice mi tesis doctoral. Bueno, ahí ya mi padre ya sabía que estaba bailando, ¿eh? Porque ya me Ujú. había casado, pero Imagino te lo habías ganado, desde luego. hubo muchos años que no sabían que yo seguía bailando. ¿Y tú Bailaba. estudiabas pensando que tu futuro iba a ir hacia tu formación universitaria o ya estudiabas pensando que te querías encaminar hacia el ballet? Pues yo creo que no pensaba, no lo sé. No lo sé, yo creo que Vivías. en esos momentos, como no sé con quién lo comentaba el otro día, yo durante muchos años no pensaba, o sea, tú hacías las cosas, te decían que era así, 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 y tú ibas, tú, cuando sobre todo cuando eras niña o más adolescente. Ujú. A mí no me enseñaron a mis padres a pensar, o sea, en ese momento tú tenías que hacer una cosa y la tenías que hacer, era A o B, y se acabó. Y es que no se te ocurriera decir que no, porque te llevabas una bofetada o tal, Sí. que me he llevado muchas en mi casa. Entonces, pues es que no te quedaba otra. Y por aquellas, yo sí terminé mi tesis doctoral, además, bueno, me apasionó lo que estuve haciendo porque tuve la suerte también de empezar a trabajar, ahí se unieron varios caminos. Ujú. Estaba en el Hospital de la Princesa, en Madrid, Sí. y fue cuando empezó todo el tema del SIDA. Anda. Y íbamos al Hospital de la Princesa porque ahí estábamos en conjunto con el Departamento de Reumatología y de Traumatología. Entonces, yo empecé a hacer mi tesis doctoral en el mecanismo molecular de la artritis reumatoide. Entonces, íbamos allí y cada vez que operaban muñecas y operaban esto, pues nos daban todos en una cajita, todas las membranas sinoviales y tal. Entonces, yo por aquellas épocas vi un montón de operaciones y entonces yo vi que aquello me estaba apasionando. O sea, todo el Claro. tema ahora de las fascias, de los músculos que está tan de moda, yo en aquel momento me embebí muchísimo, o sea, vi un montón de operaciones de muñecas, sobre todo de muñecas y de brazos, porque nos daban sobre todo las membranas sinoviales de las muñecas. Ajá. Qué Y pasada. sí, entonces aquello me apasionaba, pero luego al acabar la tesis me costó más, porque por aquellas, bueno, ya me había casado, tenía una niña, em, em, al acabar la tesis, a Diego, bueno, nos dieron a los dos un posgraduado para irnos a Buffalo, a Estados Unidos, a hacer el posgrado. Sí. Y ¿qué había pasado por aquellas? De repente me mandaron a mí una nota diciendo que me presentara, que Pharmagen estaba buscando gente para trabajar. Entonces fui yo a la entrevista y me di cuenta que no estaban buscando inmunólogos, porque yo era inmunóloga, que lo que estaban buscando eran ingenieros genéticos. Y mi marido había hecho su tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular en Ingeniería Genética. Y le dije, Diego, Fíjate. vete inmediatamente a la entrevista que te cogen. Y fue, y le cogieron. Entonces ahí el planteamiento era, me voy yo sola a Estados Unidos con un posgrado, mi marido aquí con 2 niños pequeños. Dije, ni para atrás, o sea, no, me quedo. Ujú. Entonces seguí trabajando en el laboratorio, bueno, seguía bailando, a todo esto, Eso te iba a pero decir, pero y además de manera ya remunerada. sí, seguía bailando, además por aquellas, pues también me metí en un grupo de contemporáneo, con mi gran compañero Gustavo de Ceglier, que
él daba clases de contemporáneo, por aquellas también yo estaba ya dando clases de ballet porque necesitaba sacar dinero, entonces daba clases de ballet, él daba clases de contemporáneo, también estaba yo dando clases de mantenimiento, es que hice muchas cosas por aquella época. Imagino. Y entonces, pues ahí dije, pues se acabó. Entonces, como seguía en el laboratorio, tampoco estaba muy, muy contenta porque yo veía que yo me quería ir hacia bailar, quería bailar, y al ver que no había dinero, me intentaron buscar varias becas alternativas y tal, dije, mira, no, yo lo que quiero Es bailar. me habían ofrecido, además, ya estaba dando clases de baile y clases de gimnasia y también me había sacado el tema de lo de aeróbic y yo para sacar dinero hacía lo que sea. Porque lo necesitábamos. Sí, sí, claro. Entonces, porque es que la beca era una miseria, además es que tardaban a lo mejor 4 meses en pagarnos y los dos estábamos viviendo de aquello. Entonces, pues es que había momentos que es que no teníamos, íbamos a casa de mi madre o a casa de los padres de Diego y nos íbamos con el Tupperware con las lentejas. Eso es. Y, entonces, pues así fue. Entonces, pues al final colgué la bata y me metí ya más de lleno en el tema del ballet, pero por aquellas también me había sacado todos mis títulos de baile y me fui y me enfoqué un poquito más en la enseñanza. Entonces me saqué también el título de profesora Sí. por el Imperial Society of Teachers of Dancing y empecé también pues a enseñar y a preparar niñas para examen, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí tu mundo fue el mundo del ballet profesional, que si te soy sincero es un mundo que me apasiona visualmente, aunque desde el desconocimiento absoluto. Y sí me gustaría relacionártelo con el mundo del pilates porque creo que, en cierta manera, el mundo del pilates ha ayudado mucho al ballet y ha bebido mucho del ballet. Mi pregunta sería, en tu opinión, ¿qué es lo que más valoran los bailarines del método pilates? ¿Por qué lo ven tan útil para su profesión? Pues yo creo que nos centra el evitar lesiones y el calentamiento. Para mí, o sea, yo cuando encontré pilates, o sea, porque nosotros cuando bailábamos no había nada, o sea, no había fisioterapeutas, no había pilates, no había, a lo mejor lo había, pero no lo conocíamos en España. Igual que el yoga, también había, pero no se conocía. Entonces, o yo no lo conocía, mejor dicho. Entonces, bailabas y bailabas y te mandaban subir la pierna y subías la pierna y allá fueras. Entonces yo era nunca he sido muy buena en nada, pero lo que sí que soy súper trabajadora. Entonces llegaba una hora antes, me ponía a estirar, me ponía a calentar. Por aquellas no había pilates, pero sí había gimnasia de mantenimiento. Entonces, pues eso, hacía abdominales, centrando. Y cuando descubrí pilates, para mí fue como decir, ¡wow! Claro. Es que esto es el calentamiento, es que esto me va a ayudar a centrarme, a evitar que mi espalda, yo tenía una hiperlordosis que ahora ya no la tengo, he rectificado mi columna, pero el fortalecimiento desde el centro y fortalecer todos esos desequilibrios musculares que el ballet tanto crea, porque llegas a tu cuerpo a los extremos. Entonces, por eso yo conocí el pilates a través del ballet. Sí. Y ahí fue ya como mi meta, que todas las niñas a las que yo diera clase, enseñarles pilates para que no se lesionaran y enseñarles bien. Eso te iba a preguntar, si te he entendido bien, ¿sería algo así como que un bailarín descubre sus límites para no sobrepasarlos? El ¿O no es bailarín exactamente eso? sobrepasa. Haciendo pilates. No, el bailarín sobrepasa sus límites, siempre. O sea, Y en pilates, en pilates le enseñamos a encontrar ese límite, a racionalizarlo y decir, oye, de aquí no paso porque ya no hay ganancia. Para mí el pilates lo que hace es ayudarte a estabilizar. O sea, yo cuando trabajo con un bailarín, el bailarín te puede engañar. Entiendo. ¿Vale? Porque el bailarín, los movimientos le resultan muy fáciles. Yo cuando empecé a hacer pilates dije, Dios mío, esto es, vamos, a mí no me cuesta nada trabajar. Lo que cuesta es empezar desde la base, o sea, trabajar desde el core, estabilizar la columna, el llevar esos movimientos mucho más pequeños, el limitar esos rangos de movimiento para que luego cuando vayas a esos grandes movimientos, tus músculos pequeños, tus músculos estabilizadores estén fuertes y te protejan, ¿vale? No sé si me he aclarado. O sea, yo cuando Totalmente. trabajo con bailarines les llevo a mí no me engañáis. O sea, aquí empezamos desde el centro y desde la base.
Mira, lo más gracioso, una de las cosas que me pasó cuando estuve trabajando con el Miami City Ballet aquí, dando Sí, clase a todos los preprofesionales, me acuerdo haciendo un rollover, se me desmoronaban todos, o sea, no era capaz, ninguno, llegaban atrás y ¡catapla! Todas las piernas. Digo, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, les costaba Dios y ayuda, ¿por qué? Porque usaban ese movimiento tan bonito, esa elasticidad, esa flexibilidad, pero cuando les mandaba a recoger desde el centro, bueno, se me no morían. subían. Claro, entonces les mandaba así trabajar piernas paralelas. Aquí esos flexores donde están, porque todos, ¡pumba!, las patas al suelo. Entonces Eso ahí, es. entonces al bailarín hay que llevarle mucho más al centro, ayudarle a estabilizar. Y eso es lo que hace que el bailarín evite lesiones, supongo. Claro, también para protegerte de lesiones. Entonces, el bailarín necesita, porque yo luego he visto, cuando yo daba clases también en Zúrich, a las niñas del Stage School of Zurich, muchas les enseñaba el calentamiento, llegaban y ¿qué hacían? Estirar. O Claro. sea, estirar. Y dices, a ver, el estirar después, puedes estirar tus músculos, pero tienes que calentar todas las articulaciones de una manera consciente y ser capaz de, no sé, de centrar tu cuerpo antes de una clase de ballet. O sea, y no solo calentar estirando, que yo también lo he hecho, ¿eh? O sea, la pasión está de estirar y estirar y estirar y estirar. Vale, sí necesitas eso, pero no puedes llevar a esos músculos a ese nivel de alargamiento y de estiramiento. Tienes que también estabilizarlos y luego ya, o sea, es como compensar las dos cosas. Sí. No sé si me estoy aclarando o te estoy liando Totalmente. muchísimo. No, al revés, es que a nivel neural, a nivel de cómo funciona el cerebro, son idiomas diferentes. O sea, el cerebro tiene que especializar la información necesaria para permitir la flexibilidad, porque originalmente el cerebro a través de los nocioceptores recibe unas señales que identifica como dolor y hay que enseñarle a esas señales ir integrándolas para aceptarlas y permitir que el músculo estire, pero las señales encargadas de la contracción, la velocidad de contracción, la potencia, etcétera, son señales totalmente diferentes que se tienen que entender también, porque en un salto de ballet se mezclan las dos. Efectivamente, efectivamente. Entonces, o sea, yo he visto un montón, pero vamos, lesiones a tutiplén. Y entonces, sobre todo eso, los tendones de Aquiles, las rodillas, las caderas, las lumbares. O sea, ¿por qué? Porque llevan a esos cuerpos a unos niveles y, por supuesto, en una barra de ballet se calienta mucho, se hace mucho, pero se necesita un trabajo aparte para que todas esas articulaciones, como es el pilates, o sea, trabajar desde el centro, trabajar esos músculos pequeñitos que te estabilicen, para que tú luego seas absolutamente maravilloso estirando Y y estabilizando a la vez. haciendo lo que quieras y que hayas un performance absolutamente maravilloso, pero necesitas estabilizar Sí, todo eso totalmente de acuerdo. y trabajar desde el centro. Y por eso Pilates, o sea, las bailarinas yo fue mi gran, se me metió aquí en el periquito y cuando empecé a trabajar con compañías de danza, porque bueno, yo ahora solo estoy dando pilates, pero yo mi pasión y siempre, yo lo que he estado, mi fuerte es trabajar en compañías de Sí, danza. Entonces yo he estado trabajando en compañías de danza, pues en México, en Louisville, en Suiza y responsable de todo el departamento de ballet y lo primero que les metí fue pilates. O sea, pilates obligatorio 2 días a la semana y un calentamiento y a todas mis alumnas antes de entrar tenían que estar obligatorio media hora antes, porque muchas llegaban corriendo porque vienen del colegio, de donde vinieran, media hora antes para que calentaran bien claro. y calentando haciendo pilates o luego estirando un poco, pero calentando bien todas las articulaciones, los pies, las rodillas, las caderas, los músculos, el centro. Y entonces, pues yo creo que eso es la salud de un bailarín. Totalmente. Porque ahí tú, de cierta manera, predicabas con el ejemplo, porque claro, yo si te pregunto cuántas veces te lesionaste antes de conocer Pilates y cuántas después, ¿me dirías que existe una diferencia que tú consideres relevante? ¿Es casualidad o...? Puf, muchísimas, antes muchísimas. Y aparte que es que yo, es lo que te digo, a mí no fue una cosa que la tenía de nacimiento, hay mucha gente que lo tiene de nacimiento. Yo lo he trabajado y lo he trabajado súper, súper, súper duro. He trabajado mi flexibilidad, he trabajado mi Ujú. fuerza, pero aún así he tenido muchas lesiones. Lo que pasa que yo también empecé luego ya más tarde, no cuando
cuando me reenganché, por así decirlo, al ballet, ya era adolescente. Entonces, quieras que no, el cuerpo ya está más formado, no es una niña, no es una... ¿Cuántas bailarinas en la adolescencia se han quedado por el camino? Sí, Porque sus cuerpos, o sea, se les somete a unas tensiones, desde las puntas, o sea, ahora se sabe mucho más. Y ahora no se exige tanto, ahora se sabe mucho más de anatomía, se sabe mucho más de la ciencia del movimiento, y entonces... sí, que antes el límite era que no había límite. Antes no había límite, y tenías que bailar y bailabas. Yo he salido al escenario hasta con un filete alrededor del dedo gordo, con una infección, lleno de pus, que si no me lo cortaron, y hasta con una costilla Madre rota. mía. O sea, con eso te digo todo. Sí, Y yo porque soy más burra que pero ahora eso es imposible. Es imposible. O sea, y aparte, yo luego también la diferencia de lo que es Europa y Estados Unidos. Yo cuando llegué a Estados Unidos y empecé a trabajar en el Louisville Ballet, no tiene nada que ver. O sea, aquí primero las demandas, el cuidado, todo es muy diferente a la vida que yo viví en Europa, en más España. profesionalizado quizás. Sí, 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 sí. Pues un poco Sí. lo que le ha pasado al método Pilates también, claro. Sí. Y para mí Pilates ha sido no sé, yo es que me enamoré de Pilates porque lo vi en mi cuerpo y porque vi cómo a mí me estaba ayudando. Y en estos momentos, jolines, tengo 58 años, voy a cumplir 59 y soy capaz de moverme de una manera que si no llega a ser porque hago Pilates todos los días, yo creo que no podría. Totalmente. Porque sí que preguntarte ahora que estamos en esta materia pilatera, y creo que eres una persona ideal para hacerte esta pregunta. ¿Qué es para ti un buen Pilates? Uf, qué pregunta, Dios mío, de mi vida. Complicada, ¿Qué es para mí fácilmente compleja. un buen Pilates? Pues a ver, Pilates, o sea, el método Pilates, tal como nos lo enseñó o tal como nos ha llegado a nosotros, o sea, si empiezas a basaros al tema, para mí un buen Pilates es el que se basa en los 6 principios originales, o sea, no nos podemos olvidar de esos principios. Yo cada vez que enseño en todos mis teacher trainings, en mis formaciones, Sí, o sea, lo primero es empezar por esos fundamentos. Y esos fundamentos tienen que estar en cada ejercicio. totalmente de acuerdo. En cada ejercicio. Porque en el momento que nosotros no trabajamos desde esos principios, ya no es Pilates. Ya no es Pilates, ya se pierde. Porque inclusive, imagínate la preparación para el handstand, lo que es una flexión Sí. torácica, ¿no? Para colocarte. O un chest lift con las manos detrás de la Tiene cabeza. mucha amiga. Si eso no se hace desde el consciente, desde con nuestros principios, eso se convierte en un ejercicio de CrossFit, o te vas a un gimnasio y te pones ahí a hacer hola, Sí, sobre todo y se ha perdido. aumentas la presión en las vértebras en vez de disminuirla. Efectivamente. Entonces, para mí un buen Pilates es el que trabaja desde esos principios, el que se basa en esos fundamentos tan importantes, ¿sí? Como lo que es una colocación de la pelvis, la colocación de las costillas, una respiración, la base de una respiración, la colocación del cuello, y todo eso en las necesidades individuales de cada persona. Porque es diferente que tú te pongas, siendo lo mismo, Sí, pero si yo tengo una mujer que me viene aquí con, no sé, con 80 años, intentaré moverla, pero a lo mejor si tiene una quifosis, pues ese ejercicio le va a venir mal. Entonces, para mí un buen Pilates tienes que conocer tanto y estar tan embebido de esos principios y de esos conocimientos de literal. Pilates para poder enseñarlo bien y sentirlo realmente en tu cuerpo. En sentirlo en tu cuerpo y ser capaz de hablarlo, de explicarlo, de transmitirlo. Sí, Y transmitirlo, pero desde tus conocimientos, tanto en tu cuerpo como en lo que has estudiado. sí, No sé. totalmente. Y de hecho, en esa forma de transmitir el método, porque claro, tú llevas desarrollando tu labor desde hace muchos años,
¿Cuáles dirías que son los principales cambios de tendencia o los principales cambios en las formas de hacer las cosas que has podido tú detectar en la evolución del método en todos estos años? ¿En cómo se transmite el método? ¿Lo hacemos igual ahora que hace 20 años? Yo creo que no. Yo creo que no. A mí, bueno, yo me he formado en STOT, me he formado con Julian, me formé con Kristen, que es más fisioterapeuta, que es el camino que llevamos un poquito nosotros ahora, Ujú. y me he formado en PIC. Entonces, yo al principio, o sea, cuando yo empecé a tomar clases de pilates o cuando me empecé a formar o cuando yo empecé a tomar clases aquí en Estados Unidos, em, yo se transmitía, se hacían los ejercicios y yo siempre he trabajado igual, pero a lo mejor no tenía esos conocimientos y no era tan precavida, por así decirlo, ¿vale? Sí, te entiendo. Entonces, a lo mejor, pues primero nadie me había enseñado, o sea, aprendí por mí misma, pero no tenía la cantidad de herramientas y la cantidad de información que hay ahora para poder aplicar el mismo ejercicio a diferentes necesidades especiales, por así Sí, ahí decirlo. Carlos Hernández, en la entrevista que le hicimos, apuntaba un dato que a mí me pareció muy relevante. La entrada o el interés que tuvo la fisioterapia por el método Pilates, a los propios pilateros les revirtió que entró una cantidad de información en nuestro día a día acerca de pues, todo Mm. tipo de lesiones, estructuras musculares, corporales, etcétera, etcétera, que sí o sí llegaron para quedarse y hizo muchísimo bien a esos inicios del método, sin duda. Sí, yo todo el tiempo, o sea, hasta que yo creo que hasta que conocí a Kristen, que fue en Louisville, o sea, yo todo el Pilates, y mira que he tomado clases con miles, 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 miles de grandes y maravillosos maestros en Estados Unidos. Ujú. Y he ido a un montón de conferencias de la PMA, de Balance Body, de tal, pero yo estaba obsesionada con el movimiento. O sea, cómo me podía ayudar a mí en mi movimiento, en cómo podía ayudar a las bailarinas, en cómo lo podía yo sentir dentro de mi Entiendo. cuerpo. Ujú. Para estar más fuerte, para proteger mis articulaciones, pero, pero no lo estaba viendo desde el punto de vista de... Y también porque yo estaba trabajando en ese momento con bailarines. Sí. ¿Sí? Entonces era totalmente diferente. Entonces, hasta que yo empecé a trabajar con Kristen, de repente fue como, wow, ¿qué? ¿Qué me están contando? Porque Kristen es fisioterapeuta. Entonces, yo me formé con ella Sí. otra vez, hice toda la formación con ella y ahí aprendí muchísimo, pero muchísimo, 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 porque ahí ella lo primero que nos hizo fue análisis posturales, análisis de Claro. movimiento, eh, enseñarnos las diferentes poblaciones, empezó a hacer un montón de cursos pues de hernias de escoliosis, de todas las patologías de la columna, y a todo esto yo en inglés, que no tenía ni patata de idea de inglés. Entonces yo ahí aprendí un montón al principio, cuando yo empecé, antes de formarme con ella, cuando yo empecé a tomar clases con ella, Sí. tuve un poco de crisis mental, como que yo no entendía. Digo, esto no es lo que yo he aprendido con Julian, esto es totalmente opuesto. Porque encima ella me empezó, yo con Julian me llevó a mis límites, pero más allá de mi zona de confort. Sí. Y aprendí un montón con él, pero en el sentido del movimiento, ¿sí? Sí. Y entonces, cuando de repente Kristen me empezó a decir, chi, 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 esto esas rodillas no me las flexiones, no actives los glúteos, no actives los cuádriceps. Era como decir, ¿pero qué me está pasando? Digo, no, esto no puede ser así. Entonces, claro, llamaba a Julian y el otro, sigue tu instinto, sigue tu instinto, sigue tu instinto. Y dice, no seas tonta, Monse, sigue tu instinto, que no sé qué, no sé cuántos, que no te confundan. Y digo yo, por favor, ¿esto qué es? O sea, es que me estaba volviendo loca. Total, imagino. Y me costó mucho tiempo, pero luego cuando empecé a trabajar con Kristen, nos complementamos las dos muy bien, porque yo iba desde la parte del movimiento y ella venía desde la parte de la fisioterapia. Claro. Entonces ahí la escuela creció muchísimo porque nos complementamos las dos muy bien. Yo aprendí un montón de ella y ella aprendió un montón de mí. Totalmente. Si preguntarte por Julian,
Julian Littleford, no sé si lo digo muy bien, porque es verdad que yo lo que te he ido investigando en las redes para poder preparar la entrevista, me admira, me llama la atención el cariño y el respeto con el que te refieres a él, que hace intuir que hay una persona extraordinaria detrás de ese nombre. Así es que cuéntanos, ¿quién es Julian Littleford? Pues Julian Littleford, o sea, yo cuando llegué a México, yo no sé si he tenido suerte o también es mi manera de ser, pues fui a tomar unas clases de pilates a un centro, y que era el de Tita Ortega, ¿Sí? y me pusieron, o sea, tomé 3 clases y enseguida me pusieron a dar clases, y yo como que no. O sea, yo había hecho pilates, pero mat, pero no me había subido un reformer en los días de mi vida. Claro. Y de repente me encontré dando clases de reformer y yo como, ¿qué es esto? Y no sabía ni los muelles ni nada. Con la gran casualidad, gracias a Dios, que de repente me dicen que viene Julian Littleford a dar formación y que si me apunto. Y tú dices, vamos para Yo allá. no tenía ni idea de quién era Julian Littleford. Y yo, pues sí, yo me apunto. Yo claro que me apunto, porque necesito aprender. O sea, y además que ya estaba yo muy enganchada con Pilates. Total, que Julian llegó y nos dio un súper intensivo de todas las máquinas. Reformer, la silla, barriles, Cadillac, pequeños aparatos, Cadillac, Spine Corrector. todo. Pequeños aparatos, no, en aquel momento fue la silla, el reformer, el barril y el Cadillac. Y yo no sé si fueron 2 semanas, 3 semanas, no me puedo acordar, 8 horas diarias, sin manuales, y teníamos que escribirlo todo en inglés. Menos mal que había una traductora, que era Carol, la hija de Tita. Ajá. Y allí escribiendo, pero al mismo tiempo, no solo que tenías que escribir, es que tenías que hacerlo. Y ahí Julian, yo ahí me enamoré. O sea, es que fue como decir, Dios mío de mi vida. O sea, me encantaba cómo transmitía, me encantaba cómo estaba enseñando. Y luego pedía siempre que salir un voluntario. Había gente que no quería salir, entonces yo estaba todo el día saliendo voluntaria. Y yo y María José, había otra española, bailarina, que había llegado y la conocí porque su hija estaba en la clase con mi hija Fátima. Y entonces nos hicimos íntimas. Y entonces ahí llegábamos a casa y era volver a escribir todo lo que nos había contado, comparando las notas de los dos, pasando. Yo tengo esos apuntes a mano míos. Qué bonito. Entonces ahí yo me formé con Julian y luego nos hizo el examen, pero imagínate, en 3 semanas y después un examen, pero directamente. O sea, el examen tenías que enseñar, saberte todo el repertorio, hacerlo tú y enseñarlo a otra persona. Yo no sé ni cómo no nos explotó la cabeza en aquel momento. Me imagino. ¿Y Julian venía de alguna rama? ¿Venía de la rama de Romana o de la rama de Ron Fletcher? No, Julian era bailarín, él es inglés y se formó con Alan Herman. Ajá, muy bien. Ya allí en Inglaterra, Londres, los primeros cursos que empezó a dar Alan Herman en los años 70, años 80, allí en Inglaterra. Julian, sí. Y luego Julian se fue a Nueva York, él era bailarín, estuvo bailando en la compañía de Martha Graham. Y yo no sé si Julian ya ahí se había formado con Alan o se formó después, y al acabar su carrera de ballet se casó con Carol, con su mujer, ya empezó a dar pilates. Entonces vivían en California y ahí tenía su estudio y empezó a dar formación, y daba formación en México, en el estudio de Tita. Qué bueno. Y ahí fue cuando yo le conocí, entonces ahí se convirtió en mi mentor. Y bueno, es que tengo delante mía el primer artículo que salió de Pilates en México. Sí. Entonces le iban a hacer una entrevista y me pidió que si podía traducirlo. Que si podía estar con él, que si podía sacar las fotos conmigo, que si yo podía hacer de modelo. Qué bueno. Él dando la clase y tú de alumna. Sí. Qué bonito. Entonces ahí hice de modelo para él y fue la primera de muchas, porque a partir de ahí, pues luego volvió al año siguiente, volvimos otra vez a grabar varias cosas. Yo, la casualidad, que a los 2 años de México nos fuimos a Louisville, a Kentucky, y
pues le llamé para decirle que estaba en Estados Unidos y entonces ahí justo yo creo que a los 4 meses de llegar yo, me dijo que iba con Balance Body era en Cincinnati, creo, a dar un curso con Balance Body y que si por favor podía ir y así hacía de modelo en sus clases y tal. Y entonces pues ahí empezamos a hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo y a raíz de ahí pues ya se convirtió en mi mentor y en Qué todo. bueno. Y ya empezamos a hacer muchas colaboraciones juntos y en cada PMA que íbamos, pues, y fue el que me animó él, a mí. Dice, haz el favor de examinarte de la PMA y porque es el primer examen, él se examinó el primer año, yo me examiné el segundo año Ujú. Resistencia de la... del examen de la PMA. Y dice, y empieza a mandar tu currículum para empezar a dar clases en la convención. Y yo, que no, que no, que no, que no, que no, que yo me muero, que no, que no, que no, que no. Y aparte que mi inglés era horrible. Y otro, que sí, que sí, que sí, que te vas y hace el favor de mandar toda la información. Y empecé por él. Y en la primera clase fue horrible porque cuando me cogieron, estaba él dentro de la clase. Y yo, ¿cómo no puede ser posible? Digo, que se vaya. Yo, no, Julián, por favor, vete de aquí. No, 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 no. Y el otro, que no, que aquí voy a estar. Qué bueno. Y me dio nerviosidad, pero me puse nerviosísima. Entonces, bueno, pues luego lo que pasa es que se puso muy malito, tuvo cáncer y se murió hace, es que tengo perdido la cuenta, hace 3 años, 4 años ya. Fíjate, no sabía nada. Sí, sí. Porque ahí iba a empezar yo a dar formación con él y a colaborar con él más y ayudarle pues con todos los manuales, pero ahí me dijo, fue cuando Kristen también me pidió que si podía formar parte de su escuela de formación y ahí me dijo, Monse, vete con Kristen. Vaya. Sí. Y nada, pero luchó hasta el final y es que en la última PMA estaba ahí, la última que fue en Las Vegas, que además ahí estuve yo también, que grabamos un vídeo para Pilates Anytime, que fue cuando a mí me llamaron en mitad de la grabación de que Inés había perdido la memoria y yo estaba grabando y estaba con él y hay una foto. Era por el golpe de tu hija, sí, es verdad. Sí, pues estaba grabando para Pilates Anytime con Julian. Vaya. Y nada, entonces es una persona súper querida por mucho, muy exigente, pero muy buen profesor, muy, muy, muy buen profesor. Y absolutamente, yo aprendí de él todo y yo creo que mis alumnos llevan en mis clases parte de él, o sea, parte de su alma sigue residiendo en todos los que mamamos de él, pues hay mucha gente. O sea, mis alumnos, desde luego, llevan parte de Julian bueno. en mis enseñanzas. Qué bueno. Y sí, bueno, también en cuanto a buen maestra, parece que Kristen, por lo que te he oído, también tela. Porque sí, te pregunto por Kristen. Y bueno, y si te pregunto por Pilates Integrated Balance, ¿por qué y para qué decides unirte a esa empresa? ¿Cuál es vuestra filosofía de trabajo? Pues Kristen, cuando a mí me lo dijo, yo ahí había aprendido ya un montón. Había aprendido un montón de ella y vi que Kristen formaba parte de Polestar. ¿Sí? Entonces, cuando conocí a Kristen, yo iba a empezar la formación con Polestar, que estaban porque me faltaba esa parte de fisioterapia, porque yo estaba trabajando por las tardes en el Louisville Ballet, por las mañanas también, porque tenía clases de adultos, tanto de ballet como de pilates, pero estaba en Core Pilates dando clases también. Sí. Es que lo de Core Pilates fue muy gracioso, porque es que yo fui a tomar un día una clase con un señor que se llamaba Bert de Catur y al acabar la clase me dijo, ¿quieres trabajar conmigo? Y yo, ¿cómo? Y yo, ¿cómo? Dice, sí, a todo esto mi inglés era cero patatero, o sea, yo me entendía por señas. Dice, Monse, ¿tienes algo? Yo quiero que trabajes conmigo. Y entonces empecé a dar clases con él. Toma ya. Y ahí entró Kristen en pantalla y entonces, bueno, imagínate el acento de Kentucky, además. O sea, no me entendía ni San Pito Pato. O sea, yo con mis manos, por eso me metí a hacer luego PIC para aprender inglés. O sea, yo mi inglés lo he aprendido a través del curso de PIC Pilates. Sí. Y entonces, pues cuando Kristen entró en el me encantó.
Y seguí trabajando con ella y un día me dijo, Monse, me he separado de Polestar, voy a crear mi escuela, Integrated Balance, ya está, bueno, ya la había creado, pero quiero que seas parte de ella, por favor, tal, no sé qué. Entonces, pues ahí ya había hablado yo con Julian y le dije que sí. Entonces, nuestro espíritu es, somos clásicas, o sea, seguimos lo que es los fundamentos y la base de Joseph Pilates, pero creemos en los avances de la ciencia. Entonces, pues sí que somos muy clásicas, pero como que cada ejercicio pues también lo adaptamos a las necesidades especiales, que yo creo que eso lo hace todo el mundo, pero yo cuando estoy dando una clase, o sea, cuando entro en formación, cada ejercicio lo rompemos, o sea, hacemos muchísimo hincapié en toda la parte de anatomía, en análisis posturales, en el análisis de movimiento. Sí, cómo hacer un movimiento más sencillo, cómo hacerlo más complejo, diferentes patrones. No, o sea, en la primera parte, o sea, nuestro primer fin de semana de formación es enseñar todo el tema de análisis posturales, muchísima anatomía, pues ahí toda la anatomía de la pelvis, del hombro, etcétera, etcétera, de la columna. Y luego tenemos unos análisis de movimiento que vienen del campo de la fisioterapia, donde con diferentes ejercicios vamos midiendo criterios pues, de falta de estabilidad en la cadera, Sí. falta de movilidad, tema de flexores, pues con diferentes pruebas de flexión, de extensión, el overhead squat, o sea, las sentadillas, Sí. Extensión de columna. Entonces, en base a esos criterios, pues, ¿qué está fallando? Si está fallando el core, si está fallando la estabilidad de la escápula. Sí, ¿Sí? totalmente. Entonces, los alumnos luego, que es lo que me están haciendo a mí ahora, tienen que desarrollar un plan de ejercicios, ¿sí? Para una persona determinada, que es lo que tienen que hacer. Sí, entiendo. Entonces cogen, por ejemplo, imagínate, yo te cojo a ti, te hago un análisis postural, te hago un análisis de movimiento y de ahí luego tengo que hacer un plan de ejercicios en base a tus limitaciones. Sí, lo mismo que hago yo en el curso, sí, igual. Claro, entonces a mí me parece muy importante porque es una visión crítica, o sea, enseñar a pensar a los alumnos. Entonces, que con el mismo ejercicio, ¿cómo lo puedes adaptar? Si tú estás dando una clase a 40 personas, ¿cómo ese mismo ejercicio lo puedes adaptar para una persona con lordosis, con una persona con quifosis, con una persona que te viene con una hernia o con una persona que tiene el flexor súper tenso que es incapaz de hacerte hasta un puente? Eso es. Y si no encuentras la manera de adaptarlo, automáticamente, ¿qué ejercicio hay muy parecido con los mismos objetivos que sí que puede hacer? Eso es. Esa rapidez mental, yo creo que para el entrenador, yo no sé con quién hablaba, no sé si era con Mabel, no recuerdo. Creo que un entrenador tarda unos 2, 3, 4 años en llegar a coger esto realmente, ¿eh? Sí. Es que no es fácil. Y luego, por otro lado, creo que también necesitas tener esa vocación, necesitas tener ese ojo crítico. Sí. O sea, porque no todo el mundo sirve para dar clases de pilates. A mí me ha llegado mucha gente que dice, esto no es lo que yo me esperaba. Digo, pues vete a otro animador lado. de hotel. Claro. Digo, es que esto es una cosa muy seria, muy seria. Y yo cuando quiero sacar, igual que soy muy exigente conmigo misma, lo soy con mis alumnos. Y doy mucho, pero también exijo mucho. Lógico. ¿Vale? Entonces exijo mucho porque es como les digo yo, es que vais a tener en vuestras manos la salud de las personas. Y no quiero que arriesguéis a que nadie se vaya a lesionar. Sí, no, desde luego, eso es innegociable, está claro. Entonces, tienen que estar muy preparados. Y ya no es que sea mi nombre, que me importa un pimiento que sea mi nombre. Pero es tu conciencia, que tú duermas tranquila, claro, sabiendo que lo haces bien y que dejas una buena herencia a los que vienen detrás. Claro, y es mi responsabilidad como formadora el sacar buenos profesionales. Sí, totalmente. Y entonces, pues tienes que tener vocación y tienes que saber transmitir y transmitir desde el corazón. Digo, porque enseñar no es fácil y no todo el mundo sirve para enseñar y no pasa nada, anda que no hay cosas por ahí. Sí, preguntarte si te parece una última pregunta antes de pasar al testamento según Joe Pilates. Y es una pregunta igual que para mí, conociéndote, tiene mucho peso lo que tú me digas. ¿Cómo ves tú
el futuro del método Pilates en los próximos 5 años, más o menos? Pues absolutamente maravilloso, porque la gente nos va a seguir necesitando. Y es que la gente y cada vez hay más gente que está más sentada delante de los ordenadores, los niños se mueven menos, y entonces nos necesitan más y más y más y más. Sí, te entiendo. Y necesitamos que la gente se mueva también y que esas columnas se muevan. Y además es que cada vez vivimos más y entonces esas columnas cada vez se nos van a atrofiar más. Entonces necesitamos mantener esa columna sana y las articulaciones en movimiento y yo creo que lo encuentro maravilloso. Cada vez la gente está más formada, cada vez la gente está más preparada, cada vez hay más información, más cursos especiales y yo creo que la gente cada vez quiere saber más. Y entonces yo creo que el futuro es absolutamente maravilloso. Y tanto presencial como online, o sea, en los dos. Lo que pasa que el presencial es que al revés, yo creo que en estos momentos la gente está ávida otra vez de volver a tocarse, a sentir al profesor, a sentir las manos, el volver a los Sí, estudios. totalmente de acuerdo. Entonces, el online va a seguir, pues eso ya no se va y todos tenemos que ponernos las pilas, la primera yo, en estar más, pero la necesidad de estar en un estudio, o sea, yo tengo mis clases abarrotadas, o sea, es que tengo más trabajo que nunca. Enhorabuena. Sí, abarrotadas, o sea, es que la gente que venía un día vienen 2 días, privadas. Y estoy dando más de 20 privadas a la semana, que eso es mucho. No, desde luego, tal como está la cosa, vamos, es una buenísima noticia. Y se fían de mí y vienen, y yo creo que el método lo veo absolutamente maravilloso. Muy bien. ¿Te parece que pasemos al testamento según Joe Pilates? Sí, Vamos a por ello. El testamento según Joe Pilates. Muy bien, Monse, pues ya estamos aquí. Sí decirte que esta parte es de una temática de respuestas un poco más cortas, pero tú puedes alargarte todo lo que desees. Y vamos a por ello. Primera pregunta. ¿De quién recibiste tu primera clase de Pilates? yo creo que, porque es que ya hay veces que hasta lo dudo, de Romana. Vamos, con la reina de corazones. Sí, pero además es que no me acuerdo cómo acabé ahí, ni quién me llevó, no sé si fue en Valencia, no sé por medio de quién, yo creo que fuimos un grupo de bailarinas y la sensación, y era como decir, no, viene uno y no sé qué, un método Pilates, ¿cómo Pilates? ¿Qué es eso? ¿Qué? Y tal, y como yo por aquello lo probaba todo, digo, pues venga, a por todas. Y cuando acabamos la clase, en mi ignorancia, yo recuerdo decir, esta mujer, ¿qué nos está diciendo? Esto es como una clase de al suelo, que es lo que hacemos nosotros en ballet, como un calentamiento, y como que me quedé ahí con una sensación como diciendo, uff, está loca, aparte que es que, imagínate, hablando en inglés, la traductora bastante mala, Interesante. y entonces pues fue como una especie de sensación, solo la oíamos chillar, intentábamos seguir los movimientos y nos gritaba y nos chillaba y que si las piernas más altas y que si la pierna así y que si la punta y que si el flex y qué tal, pero sembró mi semillita dentro. Qué Luego bueno. me quedé ahí como decir, esto lo tengo que revisar yo más porque esto es más profundo que lo que una clase de barra al suelo. Qué bueno, qué bueno. Segunda pregunta. ¿Alguna manía o ritual antes de comenzar tus clases? Uy, muchísimas. Pues diferente cuando voy a dar clase que cuando voy a dar curso, ¿eh? Cuando voy a dar curso, necesito mi aislamiento, necesito mi hora antes, necesito meditar, necesito estar concentrada. Mira que llevo dando clases más de 30 años y me sigo poniendo nerviosa y entonces necesito centrar mi mente. Eso es señal de que te interesa. Me sigo poniendo nerviosísima. Y antes de dar clases, sí, yo por las mañanas lo primero que hago, primero necesito mi silencio con mi café y luego me voy a dar un paseo con mi perrito y ahí voy meditando y organizando mi día, mis clases y luego estar a tiempo, pongo mis velas, pongo mi música clásica, limpio. Y ahora como hay que limpiar tanto, pues entre una y otra que tengo que volver a limpiar y relimpiar, pues ahí me vuelvo a concentrar. Sí. Muy bien. Tercera pregunta.
¿Tu comida favorita? Uy, Dios mío, pues muchísimas, pero ahora se me viene a la mente los canelones. Ay, ¡Qué hambre tengo! Ay, los canelones que además llevo años sin tomarle, porque entre las intolerancias y las alergias de mi hija Inés, el que ya las harinas y los glútenes están fuera de esta casa. Uy, pero voy a hacer unos canelones. Ay, qué ricos canelones. tenemos que ir un día a la casa de la madre de Carlos Hernández, que por lo visto es una experta en canelones. Oh, pues sí, yo cuando vaya a Madrid le voy a llamar, Carlos, que me invite a tu madre a comer canelones. Muy bueno. Vamos a por la cuarta pregunta. Cuarta pregunta. Un defecto confesable. Uy, tengo muchos. Lo dura, pero yo creo lo dura que soy conmigo misma. Soy mi mayor crítica, pero soy súper dura y la falta de seguridad a lo mejor también, que hay veces que no me quiero demasiado. Ujú. Ujú. Quinta pregunta. ¿Tu mejor virtud? Uy, pues no sé si el amor que pongo en todo lo que hago, mi empatía, Muy bueno. yo creo que sí, yo creo que el amor que pongo en lo que hago. Ujú. Sexta pregunta. Un sueño que todavía no hayas cumplido. Uf, chay, 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 chay. Uy, muchos. Pues irme a Machu Picchu con mis Oh, qué hijos, por maravilla. ejemplo. Qué maravilla. Hoy me encantaría, o irme a la India, o a un safari a África. Pero el primero, si tuviera una varita mágica, que Inés se ponga bien. Ya está mucho mejor de todas maneras, ¿no? Bueno, Todavía estáis bueno, ahí con la mosca atrás de la oreja, ¿no? sí, Vale. sí, sí. Pues nada, mucho ánimo, mucho ánimo. Séptima pregunta. Si pudieses conocer a Joe Pilates y realizarle una sola pregunta, ¿cuál sería? Uy, señor. Pues que si me puede, que si me deja pegarme a él y observar sus clases y que me dé clases privadas. Muy buena, muy, muy buena, sin duda. Sin duda, qué privilegio, qué maravilla para el aprendizaje de uno mismo. Sí, 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 me encantaría. Octava pregunta. ¿Crees en Dios? Sí, sí. De otra manera, no a lo mejor de la manera que me enseñaron, pero sí. Ujú. Y cada vez soy más como espiritual, diferente religiosa, ¿eh? Pero espiritual, Sí. sí. Ahí viene la novena pregunta. Tanto si respondiste que sí como si respondiste que no, dinos, por favor, tu opinión en unas pocas frases. ¿Qué es para ti la vida? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es esto en lo que estamos metidos? Uy, pues para mí la vida es un regalo inmenso que me hicieron mis padres. Y como regalo lo tengo que cuidar y disfrutar y vivir con pasión y cada minuto, o sea, y vivirlo con amor. Y, y no sé, y hacer lo mejor posible cada minuto del día. Última pregunta de este cuestionario de Según Joe Pilates. Pregunta décima. ¿Qué te gustaría que pusiese en tu lápida? O dinos una frase con la que te gustaría ser recordada. Y sí, porque lápida no, porque me van a tirar al mar en Galicia. Mis cenizas irán por ahí. Pues, ¿cómo me gustaría ser recordada? Pues que realmente he hecho de este mundo algo mejor. O sea, que he ayudado, que he puesto mi granita de arena para, para ayudar a la felicidad o a la salud de la gente. Muy bien. Pues muy bien, Monse. Hasta aquí el testamento según Joe Pilates. Y sí preguntarte, para terminar esta entrevista, me gustaría realmente darte todo el protagonismo para que tú puedas despedirte de nuestra audiencia como tú prefieras, o decirles aquello que te dé la real gana, o aquello que tú sientas que es bueno incluir en este audio porque no lo hemos dicho, o lo que sea. Así es que, para despedirte de nosotros hasta la próxima ocasión, ¿qué te gustaría comentar a todos los pilatistas, pilateros y pilateras para finalizar esta entrevista? Ay, pues lo primero agradecerte de todo corazón a ti, Alberto, por esta gran labor que estás haciendo, porque los que venís detrás venís pisando fuerte y eso me encanta y me llena de orgullo. Muchas gracias. Se hagan estos podcasts, que yo sé todo el trabajo que llevas detrás y es que es admirable
y te doy las gracias y desde luego te voy a recomendar a todo el mundo que escuche tu podcast porque me parece maravilloso y luego agradecer a todos los que nos están oyendo y a todos los que se están formando, incluso a los profesores. O sea, que no dejemos nunca, 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 nunca de estudiar, que sigamos formándonos, que sigamos estudiando porque hay mucho que aprender, porque así seremos mejores y ofreceremos mejor a nuestros alumnos, o sea, seremos mejores profesionales. Muy bien, pues muy bien. Hasta aquí la entrevista con Montse Cosín. Muchísimas gracias, Montse, por tu presencia aquí en el podcast de Pilates 4K. Quiero decirte que te agradezco desde lo más profundo de mi ser tu forma de ser, de verdad. Y es un privilegio para nosotros y para nuestra audiencia poder aprender de personas como tú, que tenéis un bagaje profesional admirable y que lleváis tantos años formando a profesionales del método Pilates en todo el planeta. Así es que, de verdad, sinceramente, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ti, Alberto. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Montse, de verdad. Muchas gracias y hasta pronto. Y bueno, bien, espero y deseo que este audio, a ti que nos estás oyendo, te haya servido para conocer mejor tanto a la persona como al personaje. Y te recordamos que puedes seguir a Montse en Instagram y Facebook como @monsecosinpilates y que también puedes recibir clase con ella si pasas por Estados Unidos, por Miami, en su estudio, que está ¿en dónde lo tenías, Montse? En Brickell Avenue. Brickell Avenue, ahí lo tenéis. Y nada, acceder así en ese estudio a unos entrenamientos de calidad con gente que es de calidad y en un ambiente agradable. Además, decirte que Montse imparte formaciones tanto online como presenciales, con los más altos estándares de calidad formativa y que puedes recibir más información al respecto en sus redes sociales. Quiero terminar diciendo que ha sido todo un placer y un orgullo poder entrevistar a Montse y contar con su experiencia en estos capítulos de entrevistas con las mejores entrenadoras y entrenadores top del Pilates Internacional en habla hispana. Termino recordándote que puedes saber más en nuestra web www.pilates4k.com. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!